Bueno, y damos comienzo a otro de nuestros adiestramientos bíblicos y en esta ocasión estudiaremos sobre la resurrección de Jesús, si ocurrió o no. Esta serie de estudios sobre la resurrección nos ayudará a aumentar nuestra fe y a llenarnos de propósito. ¿Por qué? Bueno, sencillo, al conocer lo que va a ocurrir, estarás al igual que yo esperando el día en que veremos a nuestros seres queridos salir de sus tumbas conmemorativas. Imagínalo, esto será como cuando los discípulos de Jesucristo esperaban por la resurrección de Él al tercer día. Ellos sabían que Él iba a resucitar, de eso se había hablado. Así que tal y como Él mismo les había dicho, así iba a suceder. De igual manera nosotros ahora podemos hacer lo mismo. Podemos esperar, naturalmente, por una resurrección. Y vamos a ir viendo esto cómo se va desarrollando, ¿verdad? Y existen muchas historias, pero hoy veremos varias concordancias bíblicas y cuando hablo de concordancias me refiero a varios textos que mencionan lo mismo y tú serás quien entienda la verdad. Dios te dice a través de la palabra, la Biblia, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso está en Juan 8:32. Así que de eso es que se trata. Vamos a ir estudiando la Biblia, vamos a ir disfrutando de la palabra de Dios y al mismo tiempo pues haciendo de nuestras vidas un cambio, ¿verdad? Haciendo de nuestras vidas algo lleno de propósito, que es realmente lo que estamos buscando. Mantener nuestras familias alegres, unidas y siempre con una esperanza por delante, porque esto sí ocurrió y nosotros veremos que seguirá ocurriendo. Así que vamos a hacer nuestra investigación. Primeramente, vamos a hablar de la raíz de la enseñanza original para identificar dónde se corrompe. Y no será muy difícil porque podemos remontarnos al tiempo de Noé y llegamos a una era donde sí podemos estar seguros que estuvo la adoración original. Bueno, tal vez te preguntes por qué. ¿Por qué Noé? Es porque todos los inicuos murieron, según la Biblia informa, en el diluvio, y solo quedaron 8 adoradores verdaderos. De manera que podemos tomar a Noé como punto de partida para identificar de ahí en adelante la adoración correcta. Además, muchos historiadores han ubicado el arca en un lago congelado llamado Parrot Glacier, el monte de Ararat en Turquía. El arca se entiende que se posó allí, está congelada en este dique o en este glaciar, y aunque nunca los que han escalado y los que han llegado hasta allá han bajado con una evidencia sólida por las cosas que han ocurrido, sí tenemos razones para relacionarlo con la Biblia y lo que la Biblia enseña en Génesis 8, 4 al 5, donde allí dice que el arca llegó a descansar sobre las montañas de Ararat y que las aguas siguieron menguando progresivamente hasta que en el mes décimo, que ¿verdad? Ya es en el mes décimo, el primer día del mes, aparecieron las cimas de las montañas, ese lugar Ararat, un lugar de 4.800 metros de altura. Así que partimos desde aquí, ¿ok? Ya tenemos pruebas suficientes. Ahora vamos a ver quién es el primero que se opone después del tiempo de Noé, porque todos ellos eran buenos. Mira, allí estaba Noé, su esposa, estaba sus hijos Sem, Cam y Jafet con sus debidas esposas. Quiere decir que de ahí en adelante alguien se corrompió, ¿verdad? Pues mire, la descendencia que nos empieza a dar problemas es la descendencia de Cam. Porque hay dos cosas que ocurren. Una de ellas es a través de Cus y otra es a través de Canaán. Y allí vemos a un hijo que se trata de sodomizar a su abuelo, en este caso a Noé. Y en el caso de Cus, pues tenemos a Nemrod. Y Nemrod pues fue lo que menciona Génesis 10, 9 al 11, donde allí nos menciona que fue opositor a Jehová. Así que después del diluvio, este descendiente de Noé, llamado Nemrod, era bisnieto de Noé, hijo de Cus, y Cus, hijo de Cam, pues estuvo en oposición a Jehová. Y mira, no solamente la Biblia, sino que también los escritos del historiador Josefo y también el contexto del capítulo 10 de Génesis
indican que Nimrod era un poderoso cazador opuesto a Jehová. Y la historia nos confirma este hecho con la gran cantidad de hallazgos que han aparecido por arqueólogos, donde todos datan de un tiempo después de Nimrod. Y lo ven saliendo del lugar donde fueron confundidos todos ellos. ¿Dónde fue esto? Pues mire la Torre de Babel. Ahí se habla de que Nimrod, que se entiende que dirigía a aquel grupo de personas, ese reino donde desarrolló más de 2500 dioses, estuvo elevando una torre porque quería ser como Dios. Ya podemos ver, ¿verdad?, que estas enseñanzas vienen, todos quieren ser como Dios o como dioses. Entonces, qué interesante que ellos quieren hacer una torre que llegue hasta el cielo, y allá Jehová envía a los ángeles a que los confundan, y de ahí es que vienen todos los idiomas. Entonces fíjese que hay historia que demuestra que esa descendencia viene de Babilonia, lo que hoy día conocemos como Irak, y es de donde ocurre toda esta confusión de lenguas, al grado de que todos los que se entendían se dividieron y colonizaron nuevas tierras, que por lo general buscaban tierras altas en busca de no morir, porque pensaban que otro diluvio podía acontecer, aunque ya Jehová pues había hablado de que no volvería a destruir la tierra a través de un diluvio. Claro, para estos rebeldes no fue difícil, porque ya ellos conocían claramente cómo hacer naves o barcos, gracias a la enseñanza de Jehová, para hacer el arca. Así que los ángeles estuvieron enseñando a Noé, y naturalmente los hijos estuvieron envueltos en esto, así que no iba a ser difícil establecer una embarcación y regarse por toda la tierra, que es lo que la Biblia nos muestra. Así que tenemos una descendencia opuesta. Esta descendencia se lleva su cultura o sus ideas a todas estas personas que terminan siendo seguidores de Nimrod, y una vez se confunden las lenguas, pues todos aquellos que seguían a Nimrod, pues naturalmente se dividieron. Entonces podemos llegar a ¿dónde? Pues miren, podemos llegar a lo que hicieron los ángeles rebeldes, poniendo en las mentes de muchas personas ideas de confusión, como en el caso de los egipcios. Vuelve nuevamente a entrar el enemigo, y ahí pues podemos encontrar cómo los egipcios entran, y ya el monte Ararat se estaba volviendo loco ahí dando vueltas. Queríamos hacer quería hacer algunos efectos, ¿verdad? Pero por poco estrelló el monte Ararat también junto con el arca. Entonces fíjense qué interesante que esta influencia de Nimrod, ya pues cuando tiempo más tarde, el tiempo de los egipcios, ellos traen esta enseñanza, y naturalmente como él fue su maestro, ¿verdad? En los festines que ellos celebraban, estos egipcios ricos, cuando terminaban de comer, hacían pasear un féretro. Esto era un cadáver de madera en imitación a ellos, para que cuando ellos pues estuvieran comiendo y bebiendo, recordaran que en algún momento iban a morir, y al morir pues naturalmente para ellos era el comienzo de una nueva vida. Así es que se reían de aquel cuerpo, ¿verdad? Aquel cuerpo que paseaban. Y fíjense que esto es una enseñanza que podemos decir, es una enseñanza satánica. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, porque Génesis 3, 4 al 5 nos muestra cómo la serpiente, o el ángel malo, utilizando la serpiente, le dijo a la mujer que positivamente no morirían si comían de aquel árbol prohibido, porque Dios sabía que en el mismo día que comieran de él, se le iban a abrir los ojos y iban a ser como Dios. Ah, como Dios. O sea que si morimos, pasamos a una nueva vida y nos vamos al cielo como Dios, a conocer lo bueno y lo malo, y a disfrutar allá del cielo. Va viendo cómo es la enseñanza del hombre. Va viendo cómo Nimrod influye, y cómo Nimrod, a través de lo que estos ángeles rebeldes ponen en su mente, lleva a otras personas. Muy interesante. Hoy día pasa igual, hermano. Mire, son muy comunes las expresiones del tipo come y bebe y diviértete, si la vida acaba al morir. Disfrutemos ahora. Sí, si la muerte le pone fin a todo, entonces tiene sentido vivir para el presente y no para el futuro, porque mañana hemos de morir. ¿No son esas las palabras que hoy día podemos escuchar?
Sin embargo, mientras toda aquella enseñanza falsa era esparcida, Pablo declaró que la adoración original sería restaurada. De hecho, Isaías profetizó sobre la restauración que ocurriría y después que estuvo Jesús en la tierra. También Lucas, en el libro de los Hechos, relata en el capítulo 15, del 15 al 21, cómo Pablo defiende este hecho y hablando también de un tiempo futuro, y allí menciona que desde el tiempo de Moisés esto se estaba avisando, al poder leer luego con detenimiento. Entonces fíjese, ya en el 21 habla acerca de eso. Entonces fíjese cómo estamos hablando de que todos estos profetas convienen en lo mismo. Moisés, Daniel, Isaías, Pablo, Juan, todos sabían que la resurrección sería en una fecha futura. Mire, vamos a utilizar un ejemplo. Podemos pensar en el relato de la resurrección de Lázaro. Ese está en Juan 11. Y te invito a que luego, en un estudio personal que tengas, lo leas completito. Y observa en particular el versículo 24, cuando Jesús le dice a Marta, que es la hermana de Lázaro, que él sería resucitado. O sea, no te inquietes porque él va a ser resucitado. Y ella le contesta que sí, que ella lo sabía. Pero eso sería para el último día, tiempo en que la resurrección acontecería. ¿Lo ves? Ellos estaban claros. Por eso ella deseó que Jesús hubiese estado presente para sanarlo y que no tuviera que llegar a la muerte, porque entonces si moría tenía que esperar al último día, el tiempo de la resurrección. Y mire, ese último día, el tiempo que el que se avecina, el que usted y yo estamos entrando luego de pasar por la gran tribulación. Esta gran tribulación que se está dando en muchos lugares y se estará consumiendo o se estará llevando a la tierra entera. La Biblia deja claro cómo estamos entrando en ese periodo. Quiere decir que Lázaro no estuvo en el cielo antes de ser resucitado, mis amigos. No estuvo en el cielo. Inclusive cuando él es resucitado por Jesucristo, Lázaro no habla nada de una vida celestial. Y ya Lázaro llevaba unos días muerto. Y en descomposición, como mencionaron ellos mismos. Entonces, cuando Lázaro es resucitado, ¿qué llega luego? Llega luego nuevamente la muerte, porque Lázaro no está vivo todavía. Así que ya nosotros podemos ir engranando, ¿verdad? Por lo menos en la tierra, ¿verdad? No podemos podemos ir engranando todo este asunto y dándonos cuenta de que sí, va a haber una resurrección, pero esa resurrección no es de inmediato, en el momento que la persona muere. Y como nos menciona Juan 5:28, las personas vendrían todos a una resurrección, pero unos de juicio y otras de vida eterna. Así que tenemos claro que va a llegar un momento en que las personas van a ser resucitadas, pero para llegar a ese momento algo tiene que acontecer primero en la tierra y eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo para nosotros? Bueno, si la resurrección de Jesucristo no hubiese ocurrido, el mensaje que proclamaron Pablo y los demás apóstoles no sería más que palabras vacías y sin sentido. Entonces, Pablo comenzó una declaración indiscutible. Cuando vemos allí en 1 Corintios 15, dice que si los muertos no van a resucitar, entonces Cristo tampoco pudo haber resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces la predicación de las buenas nuevas sería en vano. Un monumental engaño. Al fin y al cabo, la resurrección de Cristo era un elemento clave de la doctrina cristiana. Así que inseparablemente ligado a alguna de las enseñanzas más elementales de la Biblia, como la soberanía divina, el nombre de Dios, su reino y nuestra salvación. Así que todos ellos hubiesen muerto para nada. Fíjense, 1 Corintios 15, 6 al 8, y vamos a estar hablando bastante de 1 Corintios 15 porque este es un texto que nos saca de dudas acerca de la resurrección. Y allí menciona, mire, que Jesucristo se apareció a más de 500 hermanos de una vez. Después de eso se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, pero el último de todos se le apareció a Pablo. Entonces dice, Pablo sacó esta conclusión: si solo en esta vida hemos esperado en Cristo, de todos los hombres somos los más dignos de lástima, o sea, unos mártires, ¿verdad? Al igual que otros cristianos, él sufrió pérdida
penalidades, persecución y hasta se enfrentó a la muerte porque creía en la resurrección y en todo lo que estaría posible. Entonces, qué insensato sería si la resurrección no fuese más que un invento, ¿verdad? Mire, si Cristo no fue levantado entre los muertos, la fe cristiana sería en vano, inútil. Todo sería una mentira. Además, Pablo y los demás cristianos no solo habrían mentido sobre la resurrección de Jesús, sino que también hubiesen mentido acerca de Jehová, que fue el que lo resucitó. Es más, la afirmación de que Cristo murió por nuestros pecados también hubiese sido falsa. Pues si el propio Salvador no fue salvado entre los muertos, tampoco podría salvar a otros. ¿No es así? Tampoco la resurrección de Lázaro ni las 8 resurrecciones que menciona la Biblia. O las otras 8. Así que eso significaría que los cristianos que murieron, algunos de ellos, como mencioné ahorita, algunos de ellos, como mártires, perecieron con la falsa esperanza de que resucitarían. Así que todo esto sería penoso. Inclusive yo estaría aquí hablando, perdiendo el tiempo. Mire, Pablo empezó declarando con convicción que Cristo murió por nuestros pecados, que fue enterrado y fue levantado de entre los muertos. Y eso es lo que usted ve en 1 Corintios 15. ¿Por qué él estaba tan seguro? Una razón era el testimonio de muchos testigos presenciales. Jesús resucitado se apareció a individuos, entre ellos Pablo, a grupos pequeños y hasta una multitud de más de 500 personas, como dijimos ahorita, muchas de las cuales seguramente habían recibido con escepticismo la noticia de la resurrección, como menciona Lucas 24, 1 al 11. Que no creían en la resurrección. Inclusive lo que estaban era buscando matar a Lázaro y matar a Jesucristo, porque sabían que si él resucitaba, la mayor parte de aquellas personas iba a seguir al Cristo. Entonces, todas aquellas personas que estuvieron vivas en aquel momento, en los días de Pablo, podían confirmar los hechos. Entonces, mire, es fácil descartar el testimonio de uno o dos testigos, pero el de más de 500 personas, cuando hay gente que está escéptica, ¿usted cree que no sería absurdo pensar que al día de hoy nosotros ya supiéramos la verdad? También cabe destacar que el mencionar que Cristo murió, fue enterrado y levantado, Pablo usó 2 veces la expresión según las Escrituras. Así que quiere decir que las profecías mesiánicas contenidas en estas escrituras hebreas se habían cumplido. Sin lugar a dudas, habían demostrado que Jesucristo era el Mesías prometido. Así que desde antes que ocurriera, ya esto se había escrito, por eso que se menciona el caso de Moisés, porque ya desde ahí se venía hablando naturalmente de las cosas que iban a acontecer. Aún contando con este testimonio, mire, todavía hay personas que alegan que Jesucristo no resucitó. Naturalmente, unos aseguran que los discípulos robaron el cuerpo y luego dijeron que había resucitado después de habérselo robado. ¿Pero usted cree que los discípulos tenían el poder y la influencia para burlar a los soldados romanos que hacían guardia en la entrada de la tumba? ¿Usted cree que aquellos gobiernos permitirían que eso ocurriera? Otros defienden la teoría de que las apariciones eran ilusiones ópticas. Sin embargo, esa teoría no tiene base, porque se le harían esas ilusiones ópticas a 500 personas posibles al mismo tiempo. Además, sería razonable, mira, Juan 21, 9 al 14 menciona cómo allí él cocinó un pescado, lo sirvió y estuvo con ellos. ¿Usted cree que una ilusión óptica haría eso? Y las otras personas a escribir acerca de ellos. ¿Acaso invitaría a los presentes a palpar sus manos y sus pies, como dice Lucas 24, 36 al 39? Todavía hay muchos que argumentan que la resurrección fue un engaño inventado por los discípulos. Pero, ¿qué ganaban con ello, mi amigo? Por dar testimonio de la resurrección tuvieron que aguantar burlas, sufrimientos y hasta la muerte. ¿Por qué iban a arriesgar tanto por defender una simple mentira? Además, empezaron a dar su testimonio en Jerusalén ante los propios ojos de sus enemigos, quienes querían aprovechar cualquier excusa para condenarlo.
y no pudieron hacerlo. La resurrección fue precisamente lo que dio a los discípulos el valor de dar testimonio de su Señor frente a cualquier tipo de persecución. Y no importa cuán violenta fuera, aguantaban hasta el fin. La realidad de la resurrección se convirtió en el elemento central de la fe cristiana. Los primeros cristianos no arriesgaron su vida para hablar de un sabio maestro que había sido asesinado, mi hermano, porque ellos siguieron haciéndolo después de su muerte. La arriesgaron para proclamar la resurrección de Jesús, ya que Él demostraba que era Cristo, el Hijo de Dios. Una persona viva y poderosa que los apoyaba, los dirigía, sanaba enfermos, leprosos, levantó de entre los muertos a otras personas antes que Él mismo. Naturalmente ellos iban luego a morir, porque eso era el ejemplo de lo que iba a ocurrir en el último día, que era lo que ellos estaban hablando, pero sabían que eso no les tocaba a ellos. A decir verdad, si Jesús no hubiera resucitado, no existiría el cristianismo, mis hermanos. Y si no hubiera sido levantado entre los muertos, puedes estar seguro que jamás hubiéramos oído hablar de él. Las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 20 al 22 explican con claridad lo que la resurrección de Jesús hace posible. Y mire, es bien sencillo. La muerte entra en el mundo por medio de un hombre. La resurrección de los muertos también entra en el mundo por medio de un hombre. El que trae la muerte era perfecto. La vida de un hombre perfecto tenía que darse para que fuera comprada la entera humanidad, fuera comprada la tierra, porque Dios se la da a Adán y Adán se la cede al gobernante del espíritu del mundo. ¿Quién es ese? Satanás, el diablo. Ahora, Jesucristo compró todo esto con la sangre de él. Un hombre perfecto le sirve a Dios y no le falla. Debido al pecado y la imperfección que le damos de Adán, todos morimos. Nosotros somos hijos de ese molde. Nosotros somos hijos de Adán y Eva. Por tanto, todos somos imperfectos. Pero al dar la vida humana perfecta como rescate, Jesús hizo posible que fuéramos liberados de la esclavitud al pecado y la muerte mediante la resurrección. En Romanos 6:23, Pablo resume muy bien este asunto. El salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Quiere decir que si nosotros tenemos seres queridos que han muerto, ya ellos han pecado, ya ellos han sellado totalmente este asunto que tanto nos afecta, que es la esclavitud a la muerte. Sin embargo, el propio Jesús indicó la importancia que tiene para nosotros su muerte y resurrección. Hablando de sí mismo, explicó que tenía que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y fíjese lo que menciona Juan 3, 14 al 16, que Jehová Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único, no está hablando de ningún otro hijo, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Vida eterna dónde? En el cielo. Mire, imagine una vida eterna sin dolor ni sufrimiento, como menciona Revelación 21, 3 y 4. Salmos 37, 10 y 11 muestra que es en la tierra. ¡Qué esperanza tan maravillosa! La tierra será convertida en un paraíso y nosotros estamos en medio de una polémica entre ángeles buenos y ángeles malos, donde la tierra seguirá pasando a un estado de purificación y usted y yo haciendo lo que es correcto,
siguiendo las Escrituras, estudiando la Biblia diariamente, seguiremos entendiendo con claridad qué tenemos que hacer para tener nuestra vida eterna. Como dijo un estudioso, las tumbas nos recuerdan la brevedad de la vida. ¿Cuán rápida es la vida? ¿Verdad que sí? La vida pasa a las millas. Sin embargo, la resurrección nos garantiza la brevedad de la muerte. Quiere decir que nuestros seres queridos que han muerto, muy poco tiempo estarán ahí y pronto estarán con nuevos cuerpos perfectos, viviendo en esta tierra hecha un paraíso. No valdrá la pena el que nosotros hagamos correctamente todas las cosas para que podamos ver a nuestros seres queridos y disfrutar con ellos en esta tierra hecha un paraíso. No hay duda. La resurrección de Jesucristo significa vida. Ahora bien, vamos a dejar una pregunta para nuestro próximo estudio. Y fíjese que son estudios cortos. 25 minutos cubrimos toda la materia. Y seguiremos profundizando sobre ella misma. Mire, y es lo que dice 1 Corintios 15, 15 al 28. Hemos estado hablando de 1 Corintios 15. Y fíjese que allí habla con claridad, y esta es la versión Reina Valera del 60, ¿ok? La versión que yo tengo es una versión que saca del códice Leningrado, el códice sinaítico, que son los manuscritos más antiguos en hebreo, griego, arameo, y es bien importante que usted vea de dónde proviene la traducción bíblica, no por el hecho de que haya mentira en la Biblia, no, por el hecho de que usted pueda entender esa versión correctamente. Una Biblia escrita en latín a usted se le va a hacer difícil entender, y lo que queremos es entenderla. Así que si te hace falta una Biblia, una traducción simple, nosotros tenemos la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras y es totalmente gratuita. La Biblia se regala, no se vende. Mira lo que allí dice 1 Corintios 15, 15 al 28. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son del Cristo. Entonces fíjese qué interesante. Muestra con claridad que cuando venga esa resurrección va a haber un orden. Y eso lo vamos a ir aclarando poco a poco. Fíjese que dice en su venida. Otro punto que hay que aclarar. Muchas personas esperan una venida futura. Sin embargo, hay una presencia, una parousia de Cristo. Y fíjese qué interesante. Dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, no sería lógico en el cielo Él estar poniendo a sus enemigos debajo de sus pies, porque sus enemigos están en la tierra. Así que no puede ser allá. Dice que sería destruido la muerte, o sea que ya no va a existir más muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y finalmente menciona que una vez todas estas cosas estén hechas y sujetas a Él, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Esto es bien profundo y vamos a estar hablando de esto en nuestra próxima intervención. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de este estudio y analicen bien este capítulo de 1 Corintios, capítulo 15, porque vamos a hablar de esto un tiempito. Muchas gracias y que tengan muy buen día.